Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Miguel Ángel Pate Aguilar. Actualmente estoy cursando la materia de Tecnología del Gas. Soy de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y yo he desarrollado trabajo en el rubro del gas natural desde hace unos 8 años más o menos. Principalmente en el rubro del gas natural industrial. Es decir, las instalaciones, proyectos y mantenimiento para eh, todo lo referido a las industrias que utilizan el gas natural como fuente de energía principal. Es así que hemos trabajado para industrias como la Empresa Nacional de Fundición de Vinto, ENAF, que ahora se llama Empresa Metalúrgica Vinto, en Oruro. Hemos trabajado para diversas estaciones de servicio, hemos trabajado para yacimientos y diversas empresas del rubro como Corinsa, como Ladrilleras, Inserpaz y muchas otras. Dado que yo llevo desarrollando esta actividad ya hace bastante tiempo, me gustaría compartir con ustedes una presentación y una disertación acerca de una pequeña parte de lo que realizamos en el trabajo. En este caso les voy a hablar de las pruebas hidráulicas. ¿Qué son las pruebas hidráulicas? Bien, vamos a abordar en esta presentación los siguientes tópicos. ¿Qué es una prueba hidráulica? Tipos de pruebas. ¿Qué dice la normativa boliviana al respecto? Y finalmente vamos a observar un caso real. El caso de una prueba hidráulica que ha sido realizada recientemente. Bien, ¿qué es una prueba hidráulica? En la construcción de una red de gas natural y de cualquier fluido transportable por tubería, es necesario el uso de diversos elementos, así como accesorios y la unión de los mismos mediante soldadura. Toda instalación debe someterse a diversas pruebas para garantizar su calidad y durabilidad. Como su nombre lo indica, una prueba hidráulica es una prueba que utiliza un fluido sometido a determinada presión dentro de una instalación o recipiente estanco por cierto lapso de tiempo, según requerimiento o normativa. Entonces, según esta definición, podemos decir que una prueba hidráulica es introducir un fluido. En este caso vamos a hablar principalmente del agua, a una instalación, a una red de tuberías o también algunos recipientes a presión, es decir, por ejemplo, garrafas, pueden ser tanques de almacenamiento, pueden ser filtros, que bueno, se los puedo mostrar más adelante. Es introducir el agua y generar presión dentro del recipiente o de la instalación. Obviamente no tiene que haber fugas al momento de introducir, de elevar la presión en la instalación. ¿Y esto por qué? ¿Por qué utilizamos agua? Se podría utilizar cualquier otro fluido. La ventaja del agua es que la elevación de presión es mucho más sencilla. Por la baja compresibilidad que tiene el agua, se puede elevar la presión de una manera más sencilla y más estable, además. Por eso utilizamos el agua para una de estas pruebas, ¿no? ¿Por qué es importante una prueba hidráulica? Una prueba hidráulica es importante porque necesitamos garantizar de que esta red de tuberías, esta instalación que hemos realizado, pueda soportar todo el trabajo que va a desarrollar en el futuro. Es por eso que tiene determinadas presiones a las cuales debe realizarse la prueba. Esto lo vamos a ver enseguida. ¿Qué tipos de pruebas hidráulicas hay? Bien, en primera instancia una prueba hidráulica también se llaman pruebas hidrostáticas. Como su nombre lo indica, hidrostática es un fluido estático, es decir, que no existe flujo, es un fluido confinado. Hay de diversos tipos. Podemos hablar de una prueba hidráulica con agua, que es la que les mencionaba hace un momento, prueba hidrostática con aire, que también es llamada prueba neumática, prueba hidrostática con gas inerte. Esta prueba es muy interesante y se la realiza en determinadas circunstancias muy particulares.
¿Qué dice la normativa boliviana al respecto? Bien, la normativa boliviana, como ya lo hemos estudiado en el curso, son los anexos técnicos del Decreto Supremo 1996, los cuales son compendios de distintas normas internacionales. Es decir, acá en Bolivia se ha hecho una recopilación de las normas sugeridas, de las normas establecidas a nivel internacional. Cabe mencionar de que todas estas normas son prácticas recomendadas. Hay muchas otras formas de realizar, pero se adoptan estas porque son las que han dado mejores resultados a partir de la experiencia obtenida en otros países. La normativa referida a las pruebas hidráulicas está contemplado en el anexo 2 y se menciona también en el anexo 6, los cuales refieren a las siguientes normas: al ASME B313, que son las tuberías de proceso, es decir, las tuberías que van a transportar el fluido, en este caso el gas natural. ASME B318, que es concretamente las tuberías de transporte y distribución de gas natural. La ASME B311, que son tuberías de potencia. La ASME B31, que son tuberías de transporte de hidrocarburos líquidos y otros líquidos, ¿no? Y la API 6D, que es la inspección de válvulas. Aquí cabe acotar de que la prueba hidráulica se realiza tanto a recipientes estancos, como les mencionaba, tanques o filtros, o garrafas también puede ser, a instalaciones de red de tuberías, pero también se realiza a las válvulas que se van a utilizar en la instalación. ¿Por qué se realiza las pruebas hidráulicas a las válvulas? Las válvulas son elementos que controlan el flujo de gas. Por lo tanto, son elementos de vital importancia en cualquier instalación. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar también de que estas válvulas van a permitir el paso total del fluido, pero también que van a cortar el mismo, es decir, que no van a permitir el paso del fluido, del gas. Entonces, para garantizar esto, se le realiza una prueba tanto al cuerpo de la válvula, para garantizar que va a soportar la presión a la que va a trabajar, como a los sellos, que van a ser los que van a impedir el paso del gas. Es decir, en palabras simples, se le practica la prueba hidráulica a la válvula para verificar de que ésta cierre correctamente y que no tenga fugas en el cierre. Bien, vamos a hablar de un caso real. Previamente vamos a hacer alguna recopilación de lo que hemos mencionado hasta el momento. Y vamos a hablar un poco de las pruebas hidráulicas con agua. Creo que es lo que hemos hecho hasta el momento. Y recalcar de que esta prueba se realiza con agua por la facilidad de la elevación de presión y de la estabilidad del agua como fluido de prueba. Prueba hidrostática con aire. En este caso sería una prueba neumática. Esta prueba neumática se realiza principalmente para presiones más bajas y menores tiempos de prueba. Esta prueba principalmente se la realiza para instalaciones internas. ¿Cuál es la diferencia entre una instalación interna y una acometida, por ejemplo? En una acometida es la conexión desde la red primaria hasta el puente de regulación. En las instalaciones industriales existe lo que se llama un PRM. Es un puente de regulación y medición de gas natural. Este puente de regulación y medición tiene elementos como un filtro, tiene reguladores, tiene válvulas de corte de emergencia llamadas shut-off, tiene válvulas de alivio, válvulas de sobrepresión y por supuesto tiene el medidor. Entonces, se considera la acometida desde la interconexión a la red primaria de YPFB hasta la válvula de entrada al PRM. Todo esto debe llevar una prueba hidráulica. ¿Por qué? Porque la presión de trabajo, la presión que va
estar contenida en esta instalación corresponde a la MOP, o máxima presión de operación, que en este caso serían entre 20 y 25 bares. Es lo que hay en la red primaria de gas natural. Por ello, cuando se realizan las pruebas, más adelante les voy a indicar, se realizan a 1.5 veces la presión a la que trabaja. En este caso, si hablamos de una prueba de una presión de 25 bares, estamos hablando de una presión de prueba de 37.5 bar de presión. A esa presión es la que se debe realizar la prueba hidráulica. Y esta presión se debe mantener alrededor de 24 horas. Por esto se la realiza con agua para que durante estas 24 horas sea lo más estable posible. Ahora, posterior a la etapa de regulación en el puente, es decir, después de que se ha reducido la presión de 25 bares a la presión a la que va a trabajar la instalación de la planta o de la fábrica o de la industria, que podría ser un bar, 2 bares, 3, 4, 5 o 6, o lo que requieran los equipos que tiene la planta. Esta prueba de hermeticidad, esta prueba hidrostática, se la realiza con aire. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más sencillo. Implica menos tiempo porque es a menor presión. Y es una instalación interna. En instalaciones internas, las normativas indican que no se debe o que no es necesario realizar otro tipo de pruebas a mayor presión o más tiempo. Por eso es conveniente hacerla con aire. Y también hay un detalle que es ambiental, que se los voy a explicar más adelante. La prueba hidrostática con gas inerte. A ver, una vez que una instalación ya ha sido utilizada y por alguna situación sufre algún desperfecto, sufre algún cambio de accesorio o alguna modificación, esta tubería tiene que llevar una prueba hidráulica, ¿sí? Pero para evitar contaminación y para garantizar que no va a implicar ningún riesgo, se la realiza con gas inerte. Principalmente se realiza con gas nitrógeno. El gas nitrógeno se comercializa en unos tanques similares a los tanques de oxígeno, que vienen de diversos tamaños. Son esos tanques que han debido ver, tanques verdes grandes, ¿no? De 6 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, etc. Claro que los tanques no son exactamente iguales. La conexión es distinta. Entonces se realiza con estos gases inertes. Y estos gases inertes se los comercializa a presiones más elevadas que 20 bares. Entonces es conveniente utilizar este gas inerte para presurizar los tramos en los que se debe realizar la prueba hidráulica. Los gases inertes, también como información para ustedes, se utilizan para realizar abandonos de línea. El abandono de una línea se realiza cuando una acometida o una instalación que está por fuera de los límites de la propiedad de una industria, es decir, en vía pública, puede ser una acometida muy larga, y cuando ya no se la va a utilizar, ya sea porque la industria va a dejar de trabajar, o que va a utilizar otro combustible, o cualquier otra situación, se exige que se realice el abandono de esta línea. Para el abandono hay otros procedimientos, pero uno de ellos es la presurización de esta con un gas inerte. ¿Para qué? Esto se realiza por si acaso
en un futuro se realizaren trabajos de alcantarillado, agua o alguna construcción que demanda excavación y por casualidad con la maquinaria perforen o le den a esta tubería que se queda definitivamente bajo tierra, esta no pueda incendiar el gas remanente que puede quedar después de haber sido utilizada por algún tiempo. Entonces, se desaloja todo el gas natural y se reemplaza esto con gas inerte para evitar, como les decía, algún posible incendio o algún accidente. Bien, hablando del caso real. Esta prueba hidráulica se ha realizado a la acometida nueva para una empresa ubicada en el Alto, cerca de la zona franca industrial. Si alguno conoce, es al final de la avenida Cochabamba. Y se le ha realizado la prueba hidráulica tanto a la acometida como a las válvulas. Y obviamente una prueba neumática a su instalación interna. Y también se le ha realizado estas mismas pruebas a parte del puente de regulación. Esta empresa está dedicada a la fabricación de alambre de amarre, alambre tejido, mallas, esas mallas olímpicas, clavos, mallas electrosoldadas, etc. Todo el trabajo que se realiza con alambre de acero. Para este tipo de trabajos se toman como datos la longitud de la acometida, el diámetro de la tubería, esto para calcular la cantidad de agua que va a entrar en la prueba. Y también se toman algunos datos de la ubicación, ¿no? Es decir, tener una relación o una idea de las temperaturas del lugar. Bien, vamos a observar en este momento este es el informe que se presenta a yacimientos. Esta empresa Indelgas es la empresa para la que yo trabajo. El informe se lo realiza de esta manera. Se tiene que presentar con una carátula debidamente firmada por el supervisor, que en este caso soy yo, el gerente de la empresa, y mostrar una tabla de contenidos, ¿no? Como pueden ver, en la tabla de contenidos tenemos una introducción, objetivo, alcances, definiciones, las condiciones en las que se encuentra el lugar y bajo qué condiciones se va a trabajar, qué equipos se van a necesitar. En este caso se van a utilizar algunos equipos, una bomba de llenado, que se las voy a mostrar enseguida, manómetros para medir la presión a la que vamos a trabajar, un registrador de presión y temperatura que es muy interesante, que se los voy a comentar en un momento, termómetros obviamente para verificar la relación de presión y la temperatura, y cómo va a variar esta en función de cómo va a variar la presión en función de la temperatura, y un múltiple de prueba de cabezal. Esto se le llama manifold. Bien, les voy a leer un poco del informe. El objetivo de la prueba hidrostática es verificar tanto el buen funcionamiento de los materiales como el trabajo realizado con la mano de obra del soldador y el mecánico al momento que fue armada la acometida. Alcance. Este informe presenta la prueba realizada bajo procedimiento previamente establecido para la acometida y PRM de la empresa, realizadas en la ciudad del Alto, ubicado en la zona Chijini Alto, calle Baristo Valle, y la máxima presión de operación, en este caso, la hemos estimado en 350 P6, que son más o menos 25 horas. Ahora, cabe mencionar lo siguiente. Para realizar esta prueba hidráulica, se tiene que haber presentado previamente los informes de radiografía a esta acometida, porque todos los elementos en una acometida deben ser soldados. Y esta soldadura debe ser realizada por un soldador previamente y debidamente calificado, un soldador 6G,
y toda esta soldadura debe estar bajo un procedimiento aprobado por un inspector de soldadura nivel 2. Entonces, una vez que ha sido soldado por este soldador especialista, se somete a esta soldadura a una radiografía o un ensayo no destructivo, que podría ser radiografía, que en este caso se exige que sean radiografía para soldaduras que son tope a tope. Entonces, una vez que se ha realizado la radiografía y que ésta ha sido aprobada, con esto se presenta el trámite de solicitud de prueba hidráulica a yacimientos. Una vez que se presenta la solicitud, el supervisor de yacimientos indica o se coordina la fecha de realización de la prueba y con toda esta documentación se autoriza. Bien, aquí tenemos una pequeña definición de los términos que se van a utilizar. Por ejemplo, la cañería es todo elemento soldado de acero destinado a un gasoducto y sometido a pruebas. Un inspector es un encargado de verificación sobre el terreno de las pruebas y controles. El constructor, la empresa que es contratada para instalar. Y tenemos otro. Aquí hay un término interesante que quizás es la primera vez que lo ven, es el pole picks o torpedos de limpieza. También se les llama chanchos en nuestro medio. Estos son cilindros de una esponja de diversas densidades, de acuerdo al requerimiento, que se utilizan para hacer una limpieza interna de todo el ducto que ha sido sometido a la prueba hidráulica. ¿Por qué? Porque una tubería siempre tiene problemas de corrosión, y al haber sido trabajada en una excavación, siempre existe la posibilidad de que existan residuos de tierra, residuos de corrosión, de que puedan existir limaduras o rebabas de metal después de realizar los cortes, y en fin, un montón de impurezas y de suciedad que deben ser limpiados, deben ser debidamente limpiados. Entonces, para esto se utilizan lo que se conoce como chanchos, ¿no? Los picks. Bien, ahora vamos a hablar de las condiciones generales bajo las cuales se ha realizado esta prueba hidráulica. Esta prueba hidráulica se ha realizado el día jueves 29 de octubre y se ha realizado retirando todos los equipos de medición y llenando las tuberías de agua, liberando las presiones internas de aire. ¿Cómo se realiza esto? Se llena todo el tramo que se va a probar, se rellena con agua, se esperan unos segundos y poco a poco se van liberando en 2 puntos las burbujas que hayan quedado de aire. ¿Por qué? Es importante que solamente exista agua en la tubería, porque si existieran burbujas de aire o bolsas grandes de aire, esto va a afectar en el desarrollo de la prueba, dado que la fluctuación de presión va a ser demasiado grande, y esto va a evitar de que nuestra prueba nos dé un indicativo claro de si está o no bien la instalación. Como anécdota de esta situación, esta prueba se ha repetido, se ha realizado 2 veces en este caso. ¿Por qué? Porque la primera vez, ya después de unas 8 horas de prueba, que esta prueba por si acaso tiene que ser monitoreada todo el tiempo, debe ser monitoreada por personal para verificar que no existan problemas, que no exista algún daño sobre la tubería, que no le caiga nada, etcétera, ¿no? Y obviamente también para cuidar los equipos, porque estos equipos son bastante caros. Y resulta de que al estar realizando la prueba, el registrador ha sufrido un pequeño golpe en su estructura
en la base que tiene como estructura, y esto ha provocado de que haya un movimiento en la aguja que realiza la medición de presión. Enseguida les voy a mostrar el regulador y les voy a indicar qué es lo que ha sucedido también. Entonces, por esta situación, se ha consultado al día siguiente, terminada la prueba, con el supervisor de yacimientos, y hemos coordinado y hemos visto y analizado la situación, y hemos analizado la posibilidad de validar esta prueba, lo cual no ha sido posible porque no teníamos forma de medir o de tasar la fluctuación que ha habido, ¿no? Es decir, para poder utilizar un cálculo de compensación no ha sido posible. Entonces, por estas razones que se ha tenido que nuevamente realizar la prueba. Entonces, continuamos. La prueba se inició a las 12:30 del viernes 30 de octubre. Con un inspector de yacimientos, iniciando con la igualación de temperaturas a 75 psi por un lapso de 15 minutos, es decir, se ha llenado de agua, se ha presurizado hasta 75 psi y por un lapso de 15 minutos. ¿Para qué? Para que exista un equilibrio térmico entre la tubería, el ambiente y el agua, para iniciar desde ceros la prueba. Seguidamente se procedió a realizar la presurización del agua hasta 340.8 psi para la prueba de estabilización por un lapso de 1 hora y 20 minutos. ¿Por qué se hace esta estabilización? Bien, cuando se presuriza un sistema, tiende a haber expansiones en algunos elementos, porque no debemos olvidar que para generar un sistema estanco se deben tapar los extremos de la tubería. Esto se realiza en este caso con bridas ciegas. Esta brida ciega es como un tapón que se afianza mediante tornillos, mediante pernos, que se llaman espárragos, aquí en este caso. Entonces, estos espárragos se les pone un sello mecánico y se da un tiempo de estabilización para que todos estos materiales lleguen a sellarse y a estabilizar la expansión del fluido. Es por eso que se da un lapso de estabilización, donde, y como ustedes saben, también se genera un cierto calor cuando se incrementa la presión. Entonces, para todas estas variables, para que todo esto se estabilice, se le da un tiempo de 1 hora. Una vez concluida con esta actividad, se realiza la prueba de resistencia mecánica. Bien, acá les voy a hacer una aclaración. Una prueba hidráulica tiene varios pasos. Como lo estamos mencionando, primero es el paso de igualación de temperaturas, etapa de estabilización. Inmediatamente después viene la prueba de resistencia, que se realiza a 1.5 veces la presión de trabajo. Esto es por un lapso de 4 horas. Y luego viene la prueba de hermeticidad, que se realiza a la máxima presión de operación. Bien, estábamos en la parte que iniciamos la prueba de resistencia, que se ha realizado por un lapso de 4 horas 10 minutos, elevando la presión hasta 536.6 psi, que es 1.5, que es más o menos 1.5 veces la presión de 25 bars, que son 340 psi más o menos. Finalmente se ha bajado la presión, después de estas 4 horas se ha bajado la presión para realizar la prueba de hermeticidad hasta 362.5 psi, que es la máxima presión de operación. Esta prueba de hermeticidad es la que más dura y se realiza por 24 horas. Para poder liberar la tubería de la presión del agua, se procedió a bajar la presión en lapsos de 5 minutos hasta llegar a la presión de 0 psi. Es decir, no se despresuriza inmediatamente o de un solo golpe. Se realiza la despresurización de forma pausada y lenta. ¿Por qué?
porque nuevamente puede haber daños en diversas soldaduras, en diversos elementos que son parte de la prueba. Toda la prueba tuvo un lapso de 29 horas y 55 minutos, repartidas en 2 días, comenzando, como lo mencionamos, el día viernes 30 de octubre. Donde el clima se encontraba en condiciones desfavorables para la prueba, pero se trató de mantener una sola temperatura en el recinto. En toda la prueba se registraron caídas de presión por efecto de la temperatura que se producía por la zona, pero al concluir la prueba la presión final se mantuvo con la presión inicial. Es decir, se ha comenzado a las 12:30 de un día antes y se ha concluido a las 3:30 del día siguiente, pero las presiones han llegado a coincidir, y esto se los voy a mostrar en la cartilla más adelante. Ahora, quiero mencionarles algo acerca de el agua que se utiliza, antes de entrar a esta parte de los equipos que se han utilizado. El agua que se utiliza se debe someter a un análisis de laboratorio previo. ¿Por qué? Este análisis nos tiene que mostrar los niveles de pH del agua, así como el contenido de precipitados y ciertas sustancias que se analizan y que son variables. ¿Por qué? Porque, como los mencionaba, por una cuestión ambiental, cuando se tratan de grandes volúmenes de agua, se debe establecer un procedimiento de qué es lo que se va a hacer con esta agua después de la prueba. Si esta agua después de la prueba presenta, el análisis por si acaso se realiza antes y después de la prueba. Si después de la prueba esta agua presenta demasiados contaminantes, no puede ser evacuada al medio ambiente. Debe realizarse un proceso de filtrado y un proceso de tratamiento para que ésta pueda ser evacuada al medio ambiente. En muy raras ocasiones ocurre que el agua de prueba es muy contaminada, por lo cual, por lo general, se vacía el agua de la prueba en recipientes hasta que se realice el análisis. Una vez realizado el análisis y verificado de que es un agua no contaminante, esta agua puede utilizarse en este caso la hemos utilizado para regar un camino que es de acceso hacia el galpón donde están los equipos. Todo el camino es de tierra, entonces se ha utilizado para regar esto, para evitar que se levante el polvo, y así eliminamos también el agua que se utiliza en la prueba. Bien, ahora les voy a mostrar un poco los equipos que se utilizan. Este es el elevador de presión. En este caso hemos utilizado uno de la marca Rigid. Es una pequeña bomba con una manguera hidráulica de alta presión. Esta bomba tiene agua en todo esto es como un pequeño balde, y acá tiene un cabezal con un émbolo que genera presión, y esto es inyectado a través de esta manguera hacia el sistema. Obviamente se utiliza un manifold que seguramente está más adelante, que se los voy a mostrar. Luego se han utilizado manómetros. En este caso no tenemos una fotografía, está más abajo. En este caso ha sido un manómetro de la marca WIC. Ahora, el registro de temperatura. También obviamente se ha utilizado un termómetro. Y acá hay algo muy importante: el registrador de presión y temperatura. Este registrador se los he mostrado acá. Este es el registrador de presión y temperatura. No sé si podemos acercarnos. Este registrador, si se fijan, tiene dos varillas, una roja y una azul. Una de ellas es la de presión y la otra es de temperatura. Este equipo registra minuto a minuto, segundo a segundo, lo que sucede tanto con la presión y tanto con la temperatura. Y va dibujando en esta cartilla redonda todo lo que va sucediendo en el transcurso. En este caso hemos utilizado este registrador, que obviamente tiene que estar certificado. Todos los instrumentos, tanto manómetros, el registrador y los termómetros, tienen que estar calibrados por IFMetro o por otra institución que pueda certificar el estado metrológico del instrumento.
También se ha utilizado un múltiple de prueba cabezal, que lo llamamos manifold, que está equipado con válvulas de aguja, con cañerías, etc. Evaluación de la prueba. ¿Cuáles son los criterios de aprobación? La prueba hidráulica se considera aprobada si la presión se mantiene constante a lo largo de toda la prueba, excepto por las variaciones debidas a la influencia de la temperatura, las cuales se pueden tomar como rango de 97.5% del valor calculado o por fórmula de anexo de la NH. ¿Cuál es esa fórmula? Bien, es esta la fórmula. Si verificamos que la presión, se realizarán las siguientes consideraciones. Temperatura inicial es mayor a la temperatura final, entonces se deberá verificar que la presión inicial es mayor o igual a la presión final y el delta de presiones será mayor o igual a la diferencia de estas presiones, la presión inicial menos la presión final. Criterio de rechazo. Bueno, acá tenemos el segundo caso, cuando la temperatura inicial es menor a la temperatura final. Puede ser que el día donde se ha iniciado la prueba haya hecho más frío y al día siguiente ya se ha despejado, está un poco más caluroso el día. Y se verifica este otro aspecto, ¿no? Criterio de rechazo. En caso de que durante la prueba no se mantenga constante la presión, excepto variaciones por la temperatura, o que haya razones para poner en duda la validez de la misma, la empresa de servicios deberá extender o repetir la prueba. Como se los había mencionado, en este caso ha ocurrido una situación por la cual no se ha podido establecer o justificar esta variación que ha habido. Entonces, por lo tanto, hemos tenido que repetir la prueba. El agua utilizada para la prueba. Aquí vemos el análisis de cloruros, de sulfatos y el pH. Estos son los resultados de la prueba, por lo cual esta agua estaba apta para realizar la prueba. Tampoco se puede realizar pruebas con aguas contaminadas. Datos de análisis de agua del laboratorio químico es Spectrolab. Spectrolab es un laboratorio en que se encuentra en la ciudad de Oruro. Para información de ustedes, IFMetro también realiza el análisis de agua. No obstante, nosotros hemos optado por este otro laboratorio porque por la rapidez. IFMetro generalmente tiene mucho trabajo y programa los análisis y todas las pruebas con semanas de anticipación, entonces es un poco incómodo realizar esto. Este es el registro de los datos. Vemos aquí datos de manifold y termómetros. Vemos la fecha y la hora de inicio, la presión en bares y la presión en PSI, temperatura del agua, qué nos dice el pirómetro, porque se toman varias temperaturas. Por ejemplo, esta temperatura del agua se la mide con un sensor de temperatura, con un RTD. Esta otra temperatura se la mide con un termómetro analógico. Y este pirómetro nos mide la temperatura en la superficie de la tubería. Estas son las variaciones de presión que han existido. Y estas son las variaciones de presión en PSI. Bueno, perdón, estas son las variaciones de temperatura. Y estas son las variaciones de presión. Aquí está el proceso: igualación de temperatura, estabilización, el proceso de estabilización que ha durado 1 hora. Y aquí está, que se puede verificar que ha comenzado a las 13:15 y ha terminado a las 14:15. A las 14:15 también comienza la prueba de resistencia. Y esta prueba de resistencia dura 4 horas. Como ven, acá están los datos. Y acá podemos verificar. La prueba de resistencia se ha comenzado con 37 bares. Y se ha concluido con 35.4. ¿Por qué ha habido esta variación de presión? Porque obviamente la temperatura ha descendido. Miren, hemos comenzado la prueba a las 14:15, cerca al mediodía, donde las temperaturas se registran un poco más altas. Y al finalizar la prueba, a las 6 de la tarde, ya teníamos temperaturas más bajas. ¿Cuál es la relación de estas temperaturas? Se ha comenzado con una temperatura de 16 grados aproximadamente y hemos terminado la prueba con 11.5 grados. Entonces, lógicamente, el fluido se ha contraído y ha generado una despresurización. Aquí comenzamos la prueba de hermeticidad, que dura 24 horas, lo cual se registra, miren, hemos registrado cada 15 minutos.
Cada 15 minutos el personal ha ido haciendo una lectura de todas estas variables, es decir, el personal no ha dormido y no ha descansado desde que se ha iniciado la prueba hasta que se ha concluido. Aquí están. Estas son gráficas de presión versus el tiempo, cuando han comenzado la prueba, y tenemos aquí una variación de presión. Esta es la etapa de estabilización. Esta es la prueba de resistencia, se ha bajado la presión, y esta es la prueba de hermeticidad, que nos describe esta curva, obviamente por las temperaturas que han ido fluctuando, ¿no? Temperatura por el tiempo. Aquí vemos una fluctuación grande en las temperaturas. Miren, aquí estamos a las 2:15, 3:15 y 4:15 de la mañana, donde las temperaturas han descendido bastante y luego han ido subiendo. Y esto ha generado este mismo efecto en la presión, porque es directamente proporcional, ¿no es cierto? Ahora vemos aquí la confrontación de datos y se verifica entonces este hecho. La temperatura inicial ha sido menor a la temperatura final, entonces se verifica esta equivalencia. Si aquí nos fijamos los datos, se va a verificar esto. Este es el manifold. Aquí está el manómetro que se ha utilizado. Esta es una válvula de aguja, esta es otra válvula de aguja. Estos son otros accesorios que se han utilizado para la instalación. Y aquí vemos ya instalado. Este es el registrador. Y esta es la unión, esta es la brida que les mencionaba. Y aquí comienza la tubería que se está probando. Acá tenemos ya la instalación de la bomba. Aquí está el manifold, las bridas de unión, y esta es ya parte de la cometida que ya estábamos probando. Y aquí está la instalación de la bombita con la que hemos elevado la presión. Aquí está el personal verificando extrayendo las burbujas de aire que había en la instalación. Acá se instala una brida ciega que les mencionaba, que es como un tapón. Bien, ¿en qué se ha utilizado el agua después de la prueba? Después de verificar que el agua no era contaminante, se ha utilizado para el riego del camino de la empresa, ¿no? Bien, ¿qué concluimos? Que en esta prueba hidráulica se dio como resultado, ha resultado aprobada, porque se verifican los criterios de aceptación. Ahora, obviamente han habido cambios en la presión y por efecto de la temperatura, lo cual no es una variable que podamos controlar. Podemos mitigarla, sí, pero no podemos controlarla del todo. Y bueno, esto sería lo que podríamos indicar. Obviamente esta instalación sí ha sido validada. En este momento nos encontramos con otros problemas que no tienen que ver con esta prueba. Esta empresa todavía no está en funcionamiento, pero ya va a entrar en funcionamiento en los próximos días. Estos son los chanchos, los Pole Pick, que se utilizan para la limpieza. Como ven, son diferentes porque son de diferentes densidades. Son esponjas más densas, más duras, y otras más suaves. Entonces unas son para la limpieza y otras son para el secado. Y esto se hace después de haber terminado la prueba. Así salen los chanchos ya después. Esta es ya de la última limpieza. Y se realiza la limpieza con alcohol del 90%. Ahora quisiera mostrarles. Esta es la cartilla, que no está completa, pero podemos ver acá las fluctuaciones. Esta es la línea roja, es la línea de presión. Esta es la elevación de presión, este proceso de estabilización. Acá comienza la prueba de resistencia, hasta acá vuelve a bajar la presión, y aquí comienza la prueba de hermeticidad. Si ustedes se fijan, la prueba de hermeticidad ha sido relativamente estable, porque se dibuja una circunferencia casi perfecta, y vuelve a posicionarse en la misma posición donde ha empezado, lo cual nos indica de que no ha habido pérdidas, no ha habido fugas en la instalación, lo cual es correcto. Así debe ser. Ahora veamos acá la línea azul, si se puede ver. Esta línea sí nos muestra una fluctuación muy grande, porque es la línea de la temperatura. La temperatura fluctúa bastante, especialmente en la ciudad del Alto,
que durante el día tiene temperaturas bastante altas, porque el sol es muy fuerte en algunos sectores, y en la noche la temperatura desciende bastante. Otra cosa que les voy a mostrar es la presentación de la norma. Seguramente ustedes ya la tienen. Acá nos indica qué cosas debemos tomar en cuenta para realizar la prueba hidráulica, ¿no? Entonces, pruebas en redes primarias. Aquí nos indica cuáles son los valores máximos de cloruros, de sulfatos, de sólidos en suspensión, del pH, etc. Y nos da los criterios que tenemos que utilizar para la prueba hidráulica. Y aquí nos dice: el registrador de presión tendrá que tener un alcance de medición de 1.5 veces la presión requerida de la prueba. El registrador de temperatura del agua, termómetro de suelo, lo que es en este caso nos utiliza un pirómetro, termómetro de conducto, que en este caso es el sensor del registrador. Bueno, ¿qué más? Acá nos indica la prueba de resistencia. La prueba de resistencia, como les mencionaba, se debe realizar a 1.5 veces la máxima presión de operación y debe ser como mínimo 4 horas. Nosotros hemos realizado 4 horas con 10 minutos. La prueba de hermeticidad nos indica: las pruebas de hermeticidad o de fuga se realizarán inmediatamente después de la prueba de resistencia, como se muestra en la figura 42. Esta prueba se realizará a una presión mínima igual a la presión máxima de operación. En este caso han sido 25 bares, más o menos. Y este es más o menos el diagrama que tiene nuestra prueba, que sí se parece al diagrama que yo les he mostrado de nuestra prueba. Entonces, aquí están los criterios que había mencionado. Si la temperatura inicial es mayor a la temperatura final, se debe verificar esto. Y por el contrario, si la temperatura inicial es menor a la temperatura final, también debe verificarse este otro. Ahora, esta es una fórmula para verificar la variación de la presión respecto de la temperatura. Entonces se explica acá, se hace una pequeña fórmula, un cálculo con estas variables. Me gustaría explicarles un poco más a detalle. No obstante, es un tema un poco largo porque primero tenemos que analizar cada una de estas variables y cómo es que varían, cómo es que fluctúan, ¿no? Cómo se escoge los módulos de Young, por ejemplo, el módulo de Young del acero, el espesor de la tubería en pulgadas. En este caso se ha utilizado una tubería de esquema 40, pero puede haber otras tuberías con más espesor. Y es un cálculo, es un ámbito muy grande, ¿no? Es un curso especializado de las pruebas hidráulicas. Entonces ahora solamente les estoy dando un pantallazo general de lo que es. Barrido o limpieza final. Bueno, como les mencionaba, esto se hace con los chanchos que ya les he mostrado. Y esta sería la prueba hidráulica que se hace en las redes, en instalaciones de redes primarias y de acometidas. Espero que les haya parecido interesante. Estoy totalmente abierto a sus preguntas, consultas, dudas o comentarios al respecto, y que podamos todos aprender un poco más de todo esto. Pese a que yo llevo trabajando bastante tiempo en este rubro, obviamente no lo sé todo, y si hay alguien que quisiera aportar con algún conocimiento adicional, bienvenido, y espero que esto haya sido de provecho de todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, compañeros. Esta sería la presentación. Gracias. Hasta otra oportunidad.